Buenas noches a todos y de nuevo bienvenidos a nuestro webinar que estamos titulando ¿Qué está pasando en los mercados y cómo afecta nuestras inversiones? El objetivo de este webinar es hablarles un poquito acerca de lo que está pasando en los mercados, lo que ha venido pasando en los mercados en las últimas semanas, que han sido semanas de bastante volatilidad. Explicarles no solamente qué es lo que está pasando, sino cómo afecta a nuestras inversiones y tratar de poner esto en contexto, dado que esto es un escenario relativamente normal. Listo, a ver, la agenda para esta sesión tiene estos 4 puntos. Les voy a robar 5 minutos inicialmente para explicarles un par de conceptos básicos de macroeconomía que van a hacer que todo lo que viene después tenga sentido. Así que ténganme un poquito de paciencia con esto. Después quiero recapitular qué ha pasado en el último año, lo cual nos va a ayudar a entender el comportamiento de los mercados, con un énfasis en particular en lo que ha venido pasando en los últimos meses. Después les quiero explicar por qué estos eventos macroeconómicos han impactado nuestros portafolios, haciendo énfasis en los portafolios de bonos o de renta fija. Y finalmente creo que lo más importante, quiero poner todo esto en perspectiva. A veces es difícil lograr tener esa perspectiva cuando la volatilidad nos pone nerviosos, pero es importante lograrlo para evitar tomar decisiones apresuradas. Entonces, empecemos por hablar un poquito de macroeconomía. A ver, ¿qué es la macroeconomía? Es muy sencillo, la rama que estudia los indicadores agregados de los países, de las economías como un todo. Por ejemplo, la producción, los ingresos, el desempleo, la inflación. Y el objetivo es entender cuál es la situación económica de un país a partir de estos indicadores. ¿Para qué nos sirve esto? Esos indicadores son los principales insumos para tomar decisiones con respecto a las políticas del país. Las políticas, y cuando hablo de políticas me refiero a las políticas monetarias y fiscales. Ahorita les explico muy brevemente qué significa esto, pero estas son las herramientas que tienen tanto los bancos centrales como los gobiernos para gestionar las economías según la situación que se enfrente cada país. ¿Y por qué nos debe importar esto a nosotros? Esto nos afecta en distintas dimensiones, desde cosas tan básicas como que la inflación afecta a los precios de las cosas que consumimos o que el dinamismo económico que pueda tener una economía puede afectar la empresa o la industria en la que trabajamos, hasta el impacto que puede llegar esto a tener en nuestras inversiones, que es el tema que vamos a ver. Empecemos con una pregunta sencilla. ¿Para qué o con qué objetivo se gestionan las economías? Todo banco central tiene, por ejemplo, el Banco de la República en Colombia o la Reserva Federal en Estados Unidos tiene 2 objetivos. Uno es mantener la inflación en un nivel estable y bajito, y 2 es promover el crecimiento de la economía. Empecemos por hablar de por qué es importante mantener la inflación en un nivel bajito y estable. Y hay 3 razones principalmente. Uno, que es la más evidente, evita que nosotros los consumidores perdamos poder adquisitivo cuando los precios suben y nuestros ingresos no suben. Como lo hemos hablado en sesiones anteriores, la inflación es una realidad, se come el poder adquisitivo de nuestra plata y es importante tratar de mantener esa estabilidad de precios para evitar una erosión exagerada del poder adquisitivo en el tiempo. El segundo punto es genera certeza a nivel de las empresas sobre cuánto cuesta contratar a alguien, cuánto cuesta pagar por el insumo que necesito para prestar mi servicio o producir mi producto, sobre cuál es el costo de financiar mi negocio, lo cual genera confianza entre las empresas para invertir en nuevos proyectos y así imprimirle dinamismo a la economía. Y el tercer punto relacionado a esta misma estabilidad y confianza es que genera un ambiente más propicio para la generación de nuevos empleos. Y por otro lado, la gestión macroeconómica busca promover el crecimiento a través de promover el consumo, a través de promover la inversión, a través del manejo del gasto público y de las exportaciones de un país. Todos han oído hablar del PIB o del Producto Interno Bruto, que es nuestra forma de medir la producción de una economía y cuyas variaciones utilizamos para medir el crecimiento económico de una economía o de un país.
Y el PIB se compone principalmente de esos elementos que acabo de mencionar, de todo lo que consumimos, de todo lo que invertimos, de todo lo que gasta el gobierno y de todo lo que se exporta menos lo que se importa. Esto significa que entre más consuma la gente, más invierta, más gasta el gobierno, más se exporte, mayor crecimiento económico va a haber. Y a lo que le apuntan los bancos centrales y los gobiernos es generar un ambiente propicio para que estas cosas pasen. Y como les comentaba ahora, las herramientas que tienen los bancos centrales y los gobiernos para tratar de mantener, de cumplir con los dos objetivos, de mantener ese nivel de inflación estable y bajito y para tratar de promover este ambiente de crecimiento, son las políticas monetarias y fiscales. Y con esta partecita termino este preámbulo, pero esta es la clave para entender la explicación que se viene. Que tratemos de entender qué son las políticas monetarias. Las políticas monetarias son las que pasan los bancos centrales para regular el acceso al capital y para inyectarle o sacarle plata a la economía a través de dos herramientas principalmente. Las tasas de interés que fija el Banco Central, que es la tasa mínima a la que el Banco Central le presta a los bancos comerciales. Cuando escuchamos en las noticias que el Banco de la República o la Reserva Federal subió o bajó tasas de interés, se refieren a esta primera herramienta. Entre más baja sea la tasa de interés, más barato va a ser el acceso al crédito y esto debería traducirse en mayor consumo, en mayor inversión, pues en teoría las empresas y los consumidores tienen acceso a crédito más barato. Y entre más alta sea, pues más caro el crédito, lo cual lleva a que haya menos actividad económica. Y la segunda herramienta se llaman operaciones de mercado abierto, que pasan cuando el Banco Central compra o vende bonos con el objetivo o de inyectarle a partir de esa política o sacarle plata a la economía, según como vea la situación. Y así como existen herramientas de política monetaria, que son las que maneja el Banco Central directamente, existen también políticas fiscales, que como su nombre lo indica, tienen que ver con el fisco, o sea, con los impuestos y con el gasto público. Y aquí son básicamente dos herramientas. Uno, impuestos. El gobierno puede decir bajar los impuestos para estimular el consumo. Y esto pasa pues porque nos queda más plata para consumir y esto puede ayudar al crecimiento. Y el gobierno también puede decir gastar más o menos plata, por ejemplo, en obras públicas para generar empleo, para promover ciertas industrias y esto también puede traducirse en crecimiento. Con esas palancas de política monetaria y política fiscal, los bancos centrales y los gobiernos tratan de alcanzar estos dos objetivos. Ahora, se estarán preguntando si el objetivo es crecer digamos, el crecimiento obviamente es algo bueno, ¿por qué no siempre mantener las tasas bajas para abaratar el crédito? ¿Por qué no siempre inyectar liquidez a la economía para que la economía crezca? Y la respuesta es sencilla, este tipo de políticas como bajar tasas de interés, inyectar liquidez, que se denominan políticas expansivas o de estimulación, generan inflación. La inflación es el efecto secundario del crecimiento y acuérdense que mantener la inflación en un nivel bajito y estable es uno de los dos objetivos. Y si lo analizan, esto tiene bastante sentido si lo vemos desde la perspectiva de la oferta y la demanda. Si estimulamos la economía para que haya más consumo, más inversión, exportemos más, esa mayor demanda por bienes y servicios debe traducirse en mayores precios. O sea, la mayor demanda con una oferta fija debe traducirse en mayores precios. Esa es la razón por la cual este tipo de políticas pueden llevar a ambientes de mayor inflación. Así que lo que tratan de hacer los bancos centrales y los gobiernos es mover estas distintas palancas en distintas direcciones, para arriba o para abajo, en función a la situación en la que se esté, para tratar de lograr los dos objetivos de estabilidad inflacionaria y de generar un ambiente propicio para un crecimiento económico sostenible. Listo, ya salimos de la parte aburrida, pero en este contexto, con este contexto ya podemos entrar a explorar qué es lo que ha venido pasando en el último año, empezando por el inicio de la pandemia. Si se acuerdan, hace más o menos un año, estábamos teniendo un webinar de estos para hablar qué era lo que estaba pasando en ese momento. Había muchísima incertidumbre, los mercados estaban muy nerviosos, las inversiones se desvalorizaban. Y en ese primer momento, que lo estamos llamando el inicio de la pandemia, se cerraron las economías, se desplomó la actividad económica porque obviamente bajó el consumo, bajó la inversión, bajaron las exportaciones,
a raíz de todo el ambiente de incertidumbre y del aislamiento digamos, que se ocasionó a partir de esta situación. Y esto obviamente le pegó muy duro al crecimiento económico de la mayoría de países del mundo, si no todos, que hizo que la actividad económica se redujera. Como respuesta a esa coyuntura, como ya se lo deben estar imaginando, lo que hicieron los bancos centrales y los gobiernos fue empezar a echar mano de esas herramientas de las que hablamos ahorita, de esas herramientas de política monetaria y fiscal para tratar de reactivar las economías. En los gráficos de la derecha pueden ver cómo Estados Unidos bajó su tasa de interés del 1,75 al 0,25, precisamente para abaratar el costo del capital, promover acceso a crédito, y Colombia hizo lo mismo, bajando sus tasas de interés del 4,25 al 1,75, utilizando esta palanca de política monetaria. Y en general esto fue lo que hizo todo el mundo. Además de esto, muchos países, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Japón, incluyendo muchos países de Europa, destinaron trillones de dólares para inyectarle liquidez a sus economías y para subsidiar a su gente con el objetivo de promover el consumo, palancas más de índole fiscal. Pero bueno, el punto aquí es, los bancos centrales y los gobiernos reaccionaron, como es lógico, bajando tasas de interés y tratando de estimular las economías a partir de políticas monetarias y fiscales para tratar de contrarrestar el efecto que estaba teniendo la pandemia en la economía. El momento 2 es, ahora miremos cuáles fueron los resultados de esas políticas que se implementaron desde el primer momento a raíz de la pandemia. Los estímulos económicos, los procesos de vacunación, ahora último, y la reapertura económica de muchos países, así sea parcial, empezaron a tener un impacto positivo en la economía, lo cual llevó al mercado, o está llevando al mercado, a anticipar un cierto nivel de reactivación económica para el 2021. Volviendo al ejemplo de Estados Unidos, que es lo que ha movido los mercados en estas últimas semanas, la tasa de desempleo, como podrán ver en el gráfico de la derecha arriba, se redujo drásticamente. Llegó a niveles de hasta el 15% y ahorita está más cercano al 6%. Y esto, junto a otros factores, han llevado a que suba la expectativa de crecimiento para este año en Estados Unidos. Y asimismo ven como en el gráfico de abajo la inflación empezó a repuntar como consecuencia de ese mayor dinamismo, como consecuencia de esas políticas que se implementaron, y como lo vimos en el capítulo anterior, esto es perfectamente normal. El efecto secundario de implementar todas esas políticas es precisamente un repunte en la inflación que de forma controlada es algo, era algo previsible y es algo perfectamente normal. Pasemos a este momento 3, que es ya tratar de entender cuál ha sido la reacción del mercado ante este nuevo aire de recuperación económica. Y es precisamente, a ver, yo les comentaba ahorita que las tasas de interés no pueden mantenerse bajitas por siempre, porque puede disparar la inflación y puede desestabilizar una economía. A raíz del optimismo en cuanto a la recuperación económica de Estados Unidos, la recuperación que ha tenido China, los visos de recuperación que empieza a tener Europa y las expectativas que hay para este año, el mercado se empieza a anticipar a una eventual subida de tasas de interés. En este caso, por parte de la Reserva Federal, que, como les decía ahorita, es el Banco Central de Estados Unidos. Y esto lo podemos ver en el gráfico de la derecha, cómo se disparó la tasa de los bonos del Tesoro de 10 años de Estados Unidos. Los bonos del Tesoro son los bonos emitidos por el Tesoro de Estados Unidos, los bonos soberanos. Esta tasa cerró más o menos en el 1% el año pasado, y en pocas semanas, las últimas semanas de febrero, primeras semanas de marzo, llegó a alcanzar niveles del 1,7%. Ahora, si bien esa subida de tasas fue una subida de tasas bien acelerada porque pasó en un periodo de tiempo relativamente corto, vemos que sigue estando en niveles históricamente bajitos. O sea, ese nivel cercano al 1% era un nivel que no se había dado en los últimos 5 años, que es el periodo de tiempo que comprende este gráfico de acá, y que muy rara vez se ha dado en la historia
de Estados Unidos. Con lo cual, si bien ese fue un cambio, fue una subida bien abrupta de la tasa, podemos ver que está en niveles que para la historia de esta tasa siguen siendo niveles relativamente bajos. Y esto, junto con el discurso que ha tenido la Reserva Federal a través de su chairman, que es Jerome Powell, de seguir comprometido en mantener las tasas bajitas durante un periodo relativamente largo, significa que las políticas monetarias de Estados Unidos le siguen apuntando precisamente a generar ese dinamismo económico para seguir empujando o dándole un empujoncito a esa economía para que siga en su proceso de recuperación. Listo, entonces ya entendemos cuáles son las herramientas de política monetaria y política fiscal, ya entendemos cómo se utilizaron durante el último año para contrarrestar el bajón económico a raíz de la pandemia y ya entendemos qué impacto tuvo o está teniendo el proceso de reactivación económica de Estados Unidos en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ahora quiero entrar a explicarles por qué la subida de tasas de los bonos del Tesoro ha generado pérdida en los bonos y ha generado en general volatilidad en los mercados. Y quiero empezar por aclarar un tema que nos han venido preguntando bastante en redes sociales y a través de los distintos canales de atención que tenemos. Y es explicar un poquito por qué la renta fija puede ganar o perder valor en el mercado. Y a veces el término renta fija, que son los bonos, nos confunden un poquito, porque si bien la renta fija, como su nombre lo indica, genera una rentabilidad fija, que es la tasa que se pacta en el momento de emitir un bono, los precios de mercado de los bonos pueden fluctuar y efectivamente fluctúan de acuerdo a las condiciones del mercado. Y es por esto que puede pasar, como ha venido pasando en las últimas semanas, que los títulos de renta fija se valoricen y se desvaloricen de acuerdo a las condiciones del mercado. Entendamos un poquito por qué y voy a empezar con un poquito de teoría y después pongo un ejemplo práctico de cómo funciona esto en el mercado. Pero desde el punto de vista de la teoría, a ver, el precio de un bono tiene una relación inversa con la tasa de interés. ¿Qué significa esto? Cuando suben las tasas de interés, los precios de los bonos caen. Y cuando bajan las tasas de interés, los precios de los bonos suben. Y aunque esto suene medio raro, contraintuitivo, tiene sentido por lo siguiente. En un ambiente de mayores tasas de interés, como por ejemplo el ambiente en el que estamos ahorita versus hace un mes, la expectativa de emisiones de bonos con mayores tasas de interés, o sea, con mayores rendimientos, le quita atractivo en el mercado a los bonos que están en circulación y que fueron emitidos con tasas más bajitas. ¿Listo? Entonces, les pongo un ejemplo de esto para tratar de ilustrarlo. Entonces, yo tengo un bono que me costó 100 pesos, me paga 5 pesos al año, esa fue la tasa que se pactó en la emisión del bono, y esto significa que yo tengo un rendimiento fijo del 5% al año. Si en el mercado se están emitiendo bonos o se espera se emitan bonos con el mismo nivel de riesgo, porque es el mismo emisor, es prácticamente el mismo bono, pero ya con una tasa no del 5% al año, sino del 7% al año en virtud de un ambiente en general en el mercado de mayores tasas. Lo racional es que el mercado salga a vender los bonos que pagan el 5% para comprar los bonos nuevos. Y aquí entra de nuevo a jugar la oferta y la demanda. La mayor oferta por los bonos del 5% al año, o sea, los bonos con las tasas más bajitas, hace que el valor de mercado, el valor de la cotización de esos bonos en el mercado caiga. Y cuando vimos los precios de los bonos caer en las últimas semanas, fue precisamente por eso. Se subieron las tasas de los bonos del Tesoro y esto incentivó la venta de los bonos que estaban en circulación o que están en circulación, dado que se aumentó la expectativa de tasa de interés. El mercado cree que los bonos que se empiecen a emitir a partir de ahora se van a emitir con una mejor tasa. Listo. Ahora vamos a lo que considero más importante de esta sección y es, o de esta sesión, perdón, y es poner esta corrección que tuvo el mercado de renta fija
en perspectiva, llevando toda esta teoría abstracta que acabamos de hablar, de política monetaria, de qué pasa con los bonos cuando suben las tasas del mercado, a la realidad de lo que vivimos en nuestros portafolios durante los últimos 2 años y pico. Acá grafiqué los rendimientos de nuestros fondos de inversión colectiva de bonos, ¿listo? Desde principios del 2019 hasta la fecha. Entonces tengo el de liquidez, que es la línea que está bien planita abajo. Tengo el deuda corporativa, que invierte en bonos corporativos de baja duración, con lo cual su volatilidad o su propensidad a la volatilidad es menor. Tengo el renta fija Colombia, que es el rojito, que invierte en títulos de mayor duración. Y tengo el renta fija global, que invierte en bonos del exterior, en bonos globales. En la tendencia de las 4 curvas se puede ver muy claramente qué pasó durante los 3 momentos que describimos anteriormente. Momento 1, cuando pegó la pandemia. Momento 2, cuando las economías implementaron sus políticas de estímulo y que se empezó a aclarar un poquito el panorama y que se empezaron a ver señales de recuperación. Y el momento 3, cuando el mercado empezó ya a anticipar una eventual subida de tasas, que se tradujo en la corrección que vimos en las últimas semanas. A ver, en ese primer momento, como lo ven y es bien notorio en el gráfico, todo se cayó ante la incertidumbre de lo que estaba por venir. Nadie sabía qué tan grave iba a ser la pandemia, cuánto iba a durar, qué impacto iba a tener en la economía. Y aquí vimos caídas del orden del 20-10% en la cotización de los bonos con mayor duración, como el renta fija global y el renta fija Colombia, y caídas del orden del 5% en deuda corporativa. A partir de esa caída fuerte, más o menos marzo del 2020, cuando tocó fondo el mercado, empezó una recuperación todavía más fuerte, con valorizaciones que superaron los niveles máximos prepandemia. O sea, si ustedes ven la recuperación que tuvo hasta llegar más o menos al circulito que tiene el 3, los niveles a donde terminaron estos fondos de inversión colectiva eran niveles incluso superiores a los niveles máximos prepandemia. Y esto significa, o lo que significa esto para la persona que estaba invertida, es que el que no vendió cuando se cayeron los mercados no solamente no realizó la pérdida en ese momento, sino que generó una rentabilidad muy buena en un periodo muy corto de tiempo. Y en la sección 3 del gráfico vemos la corrección de las últimas semanas, que con la perspectiva histórica de la rentabilidad de estos fondos, podemos ver que es una corrección muy pequeña comparada con la caída del año pasado, comparada con la rentabilidad acumulada de esos fondos en los 2 años y pico, y sobre todo comparada con las ganancias que se obtuvieron en la recuperación post caída del mercado por la pandemia. Miren, el punto aquí es que a veces es fácil perder la perspectiva del panorama completo de las cosas cuando vemos caídas en nuestra rentabilidad. Y esto a veces nos lleva a tomar decisiones irracionales por el nerviosismo que esto causa. Nuestra recomendación siempre ha sido tratar de poner estos movimientos del mercado en perspectiva, como lo hemos hecho aquí. Solamente cuando logramos ver el dibujo completo podemos entender que esas correcciones son relativamente pequeñas con respecto a la rentabilidad y al potencial de rentabilidad que tienen los productos. Lograr poner en perspectiva esto para no dejarnos asustar por los eventos del mercado como los que estamos viendo ahorita, que son perfectamente normales y que relativamente hablando son eventos menores. Puede hacer toda la diferencia del mundo con respecto a lograr nuestros objetivos de inversión. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, quiero cerrar con 3 recomendaciones o conclusiones o incluso reflexiones de lo que hemos hablado ahorita. Uno, a ver, lo que está pasando es perfectamente normal y es parte del proceso de recuperación económica mundial. Y lo hemos visto muchas veces en la historia. A medida que los resultados económicos empiezan a respaldar el esfuerzo que se hace desde las políticas monetarias y fiscales, el mercado empieza a anticipar eventual subidas en las tasas, eventual subidas en la inflación, y esto empieza a tener un impacto en el mercado. La recuperación económica es una buena noticia, de todas maneras, que ha ocasionado esta corrección,
pero que debería traducirse en buenas rentabilidades en la medida en que esa recuperación, como se espera o como es de esperarse, se traduzca en mayor consumo, mayor inversión, mayores exportaciones que aumenten los prospectos de rentabilidad de las compañías en las que invierten nuestros fondos. El segundo punto es, y esto digamos, lo hemos hablado en varias sesiones, pero la volatilidad es parte normal de invertir. Lo vimos en el gráfico anterior y lo hemos visto en varios de estos webinars cuando hablamos de tendencias de largo plazo. Y el que tiene la paciencia para mantenerse invertido y cuanto más tiempo mejor, se ve recompensado normalmente con rentabilidad. Pero para eso tenemos que asegurarnos de estar invertidos en portafolios que sean consistentes con nuestra capacidad de asumir riesgo y estar invertidos en portafolios que estén correctamente diversificados. Y la tercera recomendación, que creo es la más importante para estas coyunturas de volatilidad, es precisamente evitar tomar decisiones impulsivas que nos puedan llevar a cometer errores. Cuando vemos el panorama completo, logramos entender que estos periodos de volatilidad son normales, que siempre han existido, que son parte de invertir y que no son excluyentes con poder generar una buena rentabilidad con estos mismos productos. Lo importante es que tengamos nuestras metas siempre claras, nuestros objetivos de inversión claros, que estemos invertidos en los portafolios indicados para cada uno de nosotros y que tengamos la disciplina y la paciencia para ejecutar nuestros planes de inversión sin importar la coyuntura del mercado. Y finalmente quiero resaltar que el que quiera asesoría por parte de alguno de nuestros asesores se puede comunicar con nuestras distintas líneas de atención o a través de redes sociales y los agendamos de una sin ningún problema. Lo más importante es que todas las personas que estén invirtiendo con nosotros estén cómodos con los portafolios que tienes y si requieren una sesión de asesoría para lograr esto, siempre estamos atentos para atenderlos. Si tienen alguna pregunta adicional después de esta sesión, por favor nos cuentan, quedamos siempre pendientes de sus preguntas y sus comentarios. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a nuestro webinar y espero que les haya servido. Un abrazo muy grande a todos de parte del equipo de TIVA. Que estén bien.